Por unanimidad y en una nueva versión constitucional, el magistrado Wagner Vallecillo es ratificado como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Con la promesa de combatir la impunidad, asume el nuevo fiscal general, Pablo Reyes Teodor. Destitución del fiscal y renuncia de la presidenta de la Corte no terminan de generar confianza en la institucionalidad hondureña. En Consejo de Ministros virtual, gobierno declara emergencia por un año en el Seguro Social. En medio de consternación, dan el último adiós a la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona. Luego que juez ordenara defenderse en libertad, reaparece la exdiputada Isis Cuellar para firmar resolución del caso Cedesol. Gobierno impulsa apertura del mercado electrónico con una inversión de $200 millones de la Unión Europea. En la ruta TN5 de esta noche descubre paisajes de neblina y hortensias en el corazón del Valle de Sula. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió hasta el próximo lunes el ultimátum que lanzó contra Irán para que reabra el estrecho de Hormuz. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 26 de marzo. La noticia del día es presentada por Claro. Este verano activa tu plan postpago desde 45 gigas con América Sin Fronteras y redes sociales ilimitadas desde 859 lempiras. Por unanimidad, el Pleno de Magistrados del Poder Judicial ratificó a Wagner Vallecillo como presidente de ese poder del Estado. En una nueva versión de la independencia de poderes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia oficializó esta tarde el mandato del Congreso Nacional para que el magistrado Wagner Vallecillo sea el nuevo presidente del Poder Judicial, luego de la renuncia del extitular Rebeca Raquel Obando. Tras recibir la notificación en el cargo, Vallecillo aseguró que ejercerá sus funciones con transparencia y responsabilidad. Expreso mi agradecimiento a las y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por su confianza y beneplácito para conducir los destinos del Poder Judicial a partir de este día. Asimismo, agradezco a los diputados y diputadas de las distintas bancadas de los partidos políticos, quienes la noche de ayer depositaron su confianza en mi persona. Wagner Vallecillo formó parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2023-2030, donde hasta ahora integraba la Sala de lo Constitucional, una de las más sensitivas del sistema judicial. El nuevo presidente afirmó que no defraudará al pueblo y que asume el cargo con la convicción que el servicio de justicia es un deber con el país. Asumo esta responsabilidad con profundo sentido de compromiso, con humildad y con la convicción de que el servicio a la justicia es, ante todo, un deber con Honduras. Confío en Dios para no defraudar esta designación y afronto este reto con determinación, prudencia y vocación de servicio. De formación abogado y notario con maestría en Derecho Penal Laboral, Wagner Vallecillo cuenta con una amplia carrera dentro del sistema judicial y la administración pública. Inició su trayectoria como juez de paz a finales de los 80 en Jesús de Otoro. En 1991 se desempeñó como defensor público en San Pedro Sula y en 1999 fue juez de letras en Ciguatepeque. Declaró que trabajará para garantizar el debido proceso a la seguridad jurídica. Trabajaré de manera articulada con mis compañeros magistrados y magistradas, con juezas y jueces, así como con todo el personal auxiliar y administrativo, fortaleciendo la unidad institucional y el compromiso con una justicia independiente, transparente y accesible. El nuevo titular de la Corte también se ha desempeñado como docente universitario. Fue asesor legal de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado, ONCAE, en 2007 y en el 2022 fungió como asesor legal del Tribunal de Justicia Electoral previo a su elección como magistrado de la Corte Suprema de Justicia en el 2023.
La ratificación de Wagner Vallecillo marca una nueva etapa en la Corte Suprema de Justicia en un momento clave para la institucionalidad del país. Con esta decisión, el Poder Judicial enfrenta nuevos retos bajo la expectativa de garantizar la independencia de la justicia. Gabriela Lobo, Telenoticias. La expresidenta de la Corte Suprema de Justicia expuso los motivos de su renuncia. Según declaró, el propósito principal es preservar la estabilidad y evitar que la justicia se vea arrastrada a una confrontación perjudicial para la población. Calificó de injustos los cuestionamientos hacia su administración y subrayó que esta decisión trasciende. No puedo ser indiferente al impacto que esta situación genera en mi familia. Ellos conocen mi trayectoria, mi entrega y mi rectitud. Por eso, no puedo permitir que atraviesen un episodio que marcaría sus vidas de una manera dolorosa e injusta. He servido con convicción, con transparencia y con la conciencia tranquila, honrando la responsabilidad que me fue confiada. Obando expresó que su gestión se apegó estrictamente a la Constitución y continuará su servicio como magistrada de la Corte con la misma entrega que le caracteriza, y deseó éxitos a la gestión del nuevo presidente del Poder Judicial, Wagner Vallecillo. La renuncia acelerada de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el juicio político al fiscal general golpean la confianza en las instituciones. Muchos hondureños consideran que el juicio era necesario, pero cuestionan cómo se ejecutó. Y en el caso de la Corte persisten dudas sobre las posibles presiones para la renuncia. Al primer timbrazo de juicio político en su contra, la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, corrió a enviar al Congreso Nacional la renuncia que ya tenía redactada. La sensación que nos deja, o ese sabor de boca, es que hubo negociación política. En efecto, la sensación que deja el amago legislativo y la carrera de la ahora expresidenta de la Corte Suprema de Justicia es que hubo negociación, presión o extorsión. No, yo más creo que es extorsión, fíjese, no tanto amenaza, porque la amenaza es cuando hay un fundamento, y el fundamento no está bien claro en el caso de la señora presidenta de la Corte. Extorsión legislativa que pudo llegar al escritorio o el dormitorio de la magistrada Raquel Obando por nombramientos amistosos, partidarios y arbitrarios, incrementos selectivos, desmedidos y abusivos para sus cercanos, o por otras ejecutorias que fácilmente podían terminar en persecución penal. Tenemos algunos documentos se revelaran ante la opinión pública, y esta situación podía establecer un movimiento fuerte a las élites o a los grupos que justamente se movilizaron para colocarla ahí en la posición que ella tuvo, porque es que esa es la realidad. Trasciende que la expresidenta del Poder Judicial esquivó la exposición pública por algunos excesos administrativos o por ilícitos que permitió para estar en sintonía con el ambicioso proyecto político de su partido. Una renuncia que deja más preguntas que respuestas, y aquí la interrogante más insistente es: ¿qué le saben a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia? ¿O qué secretos tiene muy bien guardados en el refrigerador? Otros creen que la extitular del Poder Judicial bajó la cabeza y se tomó a sorbos el trago amargo de su indirecta separación, una por miedo a desnudar sus secretos y otra para no perder el salario ni los privilegios que conserva como magistrada. Ella quiere seguir ahí para favorecer sus intereses, para favorecer los de sus parciales y a quienes se debe, porque la pusieron ahí. Las verdaderas razones por las que la magistrada Obando deja el cargo sin ofrecer resistencia quizá nunca se conozcan, pues ella misma cerró la puerta del juicio político en su contra al renunciar.
El sabor no puede ser más agridulce, pues se repite una vez más el mismo patrón de concentración de poder, señala este dirigente liberal, al cuestionar que el bipartidismo ahora se aprovechara de una herramienta para garantizar el equilibrio constitucional en beneficio de intereses particulares. Fuimos testigos cómo el juicio político, que es un mecanismo de control constitucional, fue utilizado para intereses particulares, para concentrar poder. Debilita la teoría republicana, debilita el Estado de Derecho, debilita nuestro sistema político. En un juicio político express, el Congreso Nacional destituyó a Joel Zelaya como fiscal general para instalar al leal nacionalista Pablo Teodor. Al mismo tiempo, forzó la renuncia de Rebeca Raquel de la Corte, repartiendo poder al Partido Liberal mediante Wagner Vallecillo. A fin, Ayani Rosenthal recriminó. Ni liberales ni nacionalistas comprendieron el mensaje electoral de noviembre, pues insisten en replicar las mismas actuaciones que condenaron a Libre a la llanura, señala este analista político. Se le reclamó a Libre que no aprovechó el momento, la oportunidad que el pueblo le dio de gobernar, que hubieran podido hacer cosas buenas, pero se dedicaron a sembrar odio, a tratar de romper el proceso electoral. Ahora estos que tienen la oportunidad de lavarse la cara, reivindicarse frente al pueblo, empiezan a cometer las mismas atrocidades. El juicio político era necesario, pero se violaron los procedimientos, afirma Larios. A Raquel la obligaron a renunciar ante el Congreso cuando debía hacerlo ante el Pleno de la Suprema, mientras con Zelaya no contemplaron los tiempos legales, convirtiendo un proceso de hasta 35 días en uno de 3. Pero en el bipartidismo aseguran que sus actuaciones respondieron a la sed de justicia de un país que veía amenazada su democracia en pleno proceso electoral. Lo que hicimos fue juzgar hechos, no personas, y los hechos hablaron por sí solos. Y no solo eso, sino que a nivel internacional, las recomendaciones que venían por parte de la Organización de los Estados Americanos, que venían por parte de la Unión Europea y sus informes, fue precisamente de que se atentó contra la independencia del CNE, del TJE, y eso es causal suficiente para pensar que lo que querían hacer es interrumpir elecciones. En medio de versiones encontradas, el juicio político reavivó la duda de fondo, si se hizo justicia o si una vez más el poder se repartió entre los mismos de siempre. El nuevo fiscal general pidió este jueves a la población confiar en el Ministerio Público. Este jueves, en un ambiente de expectativa, el nuevo fiscal general del Estado, Pablo Reyes Teodor, arribó para asumir oficialmente su cargo al frente del Ministerio Público. Dijo que asume con sentido de responsabilidad para servir a la justicia e impartirla de forma imparcial. Que estoy asumiendo con alto sentido de responsabilidad y compromiso este digno cargo como fiscal general de la República, tomándolo como un mandato claro de servir a la justicia, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar que la ley se aplique de forma objetiva e imparcial. En su primera intervención pública reafirmó su compromiso de recuperar la institucionalidad, combatir la impunidad y asegurar que ningún hondureño esté por encima de la ley. A la ciudadanía en general le expreso que mi gestión estará orientada a combatir la impunidad, proteger a las víctimas y asegurar que ninguna persona se encuentre por encima de la ley. Hoy me va a acompañar de los diferentes directores que forman parte de este Ministerio Público, con los cuales ya he mantenido conversaciones con el objeto de generar propuestas que lleguen a servir a la sociedad para dar respuestas prontas y recuperar la institucionalidad del Ministerio Público. Este ex fiscal general adjunto considera que el nuevo funcionario deberá demostrar con acciones que puede marcar distancia de las razones que provocaron la salida de su antecesor. Claro, tiene que llegar a demostrar todo lo contrario de los motivos por los cuales fue separado su antecesor. Es decir, que va a actuar con objetividad, como le pide la ley, dentro del marco de la ley, con respeto a la ley de la carrera fiscal también. Esta representante de sociedad civil espera que el nuevo fiscal actúe con apego a la norma jurídica, sin compromisos ni favores que condicionen su gestión. Esperemos que realmente llegue a cumplir la Constitución y a cumplir la normativa jurídica que ya está establecida en nuestro país. Que no llegue ningún compromiso, que no lleve ningún favor que tenga que pagar más adelante, sino que realmente cumpla con lo que ya establece la Constitución. Según el BIR,
La elección del nuevo fiscal surge de un acuerdo, no de la forma ideal. Sin embargo, existe el sustento legal. Ahora el nuevo fiscal asume el reto de demostrar con hechos su compromiso con la justicia imparcial. La ciudadanía está atenta a su promesa de institucionalidad y combate a la impunidad. Mario Landa, Telenoticias. El exfiscal adjunto Rigoberto Cuéllar señaló este jueves que lo sucedido en el Congreso Nacional tiene sustento jurídico. Sin embargo, reconoció que la prontitud con la que se resolvió el caso del exfiscal general le tomó por sorpresa. Yo creo que el procedimiento seguido por el Congreso Nacional es perfectamente legal. El juicio político es un instituto que está previsto y tiene reconocimiento constitucional expreso. Además, fue como esa reforma constitucional que da lugar al juicio político, pues es una figura que resultó de las recomendaciones de una comisión de la verdad. En cuanto a la renuncia de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia y el nombramiento del presidente interino del Poder Judicial, lo calificó como un hecho inédito, resuelto de forma creativa por el Congreso Nacional. Pero el hecho de que el presidente, o en este caso la presidenta, haya renunciado y ese vacío, pues no estaba previsto ni en la Constitución ni en la ley. ¿La salida es válida entonces? Pues yo creo que la salida es creativa, siempre y cuando entendamos, y eso fue lo que yo comprendí de la decisión del Congreso Nacional, que al final la decisión última es del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Mientras tanto, el desarrollo de estos acontecimientos mantiene abierto el debate jurídico y político en el país, en medio de la expectativa ciudadana por la estabilidad institucional. Mediante sus redes sociales, el coordinador de Libre, Manuel Zelaya, denunció que con votos de dudosa reputación se destituyera al fiscal general Joel Zelaya y sacaran a la presidenta de la Corte Suprema, Rebeca Raquel. Zelaya destacó que durante el gobierno de Xiomara Castro demostraron ser demócratas en vista que esperaron que venciera el periodo de Rolando Argueta y Oscar Chinchilla para elegir de forma transparente a las nuevas autoridades. Ese abuso de poder no quedará impune. Los organismos internacionales tomarán cartas en el asunto y los condenarán, puntualizó. En respuesta, el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, sostiene que se actuó dentro de la Constitución, afirmando que el juicio político es legal, que existe facultad para investigar y destituir funcionarios y que se han respetado los procedimientos y garantías. Además, le recordó a Zelaya cuando una comisión especial del Congreso de Luis Redondo, electo ilegalmente, intentó promover juicios políticos contra Chinchilla y Argueta. Lo único que les faltó fueron los votos, que hoy sí los tenemos, sentenció. El profesional del derecho Germán Licona cuestionó que el bipartidismo no haya interpretado el mensaje ciudadano expresado en las urnas, ya que en lugar de responder a los intereses de la sociedad, terminó imponiendo los intereses políticos tradicionales en la elección del nuevo fiscal general y del presidente de la Corte Suprema. Lo que sí recogieron fueron los intereses de grupo y los intereses particulares que se dividieron entre el bipartidismo para saber bajo qué situación nos van a llevar. Licona exigió que tanto liberales como nacionalistas no vuelvan a incurrir en las mismas arbitrariedades de siempre, utilizando de forma incorrecta la institucionalidad del Estado. Bueno, los movimientos en el Congreso Nacional de la República no solo impactaron en el Poder Judicial y el Ministerio Público, también han evidenciado tensiones dentro del Partido Liberal. Así como lo escuchan, en el Partido Liberal, dirigentes cuestionan acuerdos políticos que no han sido transparentados a toda la estructura partidaria, lo que podría generar costos internos. Queda aprobado. Lo ocurrido en el Congreso Nacional no solo reordenó piezas en el Ministerio Público y en la Corte Suprema, también dejó expuesta una fractura dentro del Partido Liberal, donde se evidencian diferencias entre su dirigencia y sus propias bases. Para este dirigente, el partido no solo queda debilitado, sino golpeado ante su propia militancia, al considerar que se desaprovechó una oportunidad de impulsar juicios políticos de fondo y en su lugar se terminó validando decisiones tomadas por una cúpula. No es el Partido Liberal el que realmente ha negociado todo esto. Es una élite del Partido Liberal que gobierna el Partido Liberal, que no le interesa el país, que no le interesa el partido y que defiende sus propios intereses.
En esa misma línea, la abogada y exdiputada Maribel Espinosa, a través de su cuenta de X, advirtió que el Partido Liberal es clave en este momento político y que sus diputados no deben prestarse a negociaciones oscuras ni a una concentración de poder, señalando que este tipo de decisiones podrían terminar debilitando aún más al partido. Incluso el diputado Marlon Lara, aunque no participó directamente en la votación, advierte que no se definieron con claridad los procedimientos ni los escenarios antes de tomar decisiones, lo que terminó generando incertidumbre. Que debía de tenerse claro antes del juicio político cuáles iban a ser los procedimientos a seguir si se tomaba la decisión de llevar a cabo el juicio político y de sustituir a las personas en sus cargos. Eso nunca se discutió y por eso es que hoy el pueblo hondureño se ve sorprendido en las decisiones que se tomaron. Este analista advierte que el Partido Liberal enfrenta un momento decisivo, donde cada postura que asuma puede fortalecer o erosionar su credibilidad, especialmente cuando no existe un consenso interno claro. El Partido Liberal en el pasado reciente ha actuado de acompañante del partido de turno y eso lo ha posicionado de una forma muy indigna frente a su larga historia de logros, de éxitos. El que puede salir bien parado o mal parado es el Partido Liberal de Honduras y por eso ser cautelosos. Hilar fino es tan importante en este tipo de situaciones. Más allá de lo ocurrido, el Partido Rojo Blanco Rojo queda tensionado entre acuerdos políticos y reclamos internos. Los entendidos advierten que continuar ese respaldo al Partido Nacional podría tener un costo para los liberales, alejando a su base y perdiendo credibilidad ante el pueblo hondureño. Carolina Martínez, Telenoticias. Oro por todos y los bendigo, expresó la diputada Isis Cuellar al presentarse ante los tribunales para firmar la resolución del caso Cedesol en cumplimiento de las medidas cautelares impuestas por el juez. La legisladora se defenderá en libertad mientras avanza el proceso judicial en su contra. Sin embargo, continúa suspendida de su cargo. La resolución del caso Chequesol, que deja a 12 imputados defendiéndose en libertad, genera críticas. El caso involucra el desvío de más de 6 millones de lempiras. Sectores cuestionan la decisión judicial y advierten que debilita la percepción de justicia en el país. Tras la resolución del caso conocido como Chequesol, que deja a los 12 implicados defendiéndose en libertad después de haber sido imputados en el supuesto desvío regular de más de 6 millones de lempiras de fondos públicos, distintos sectores sociales reaccionan entre cuestionamientos y críticas por la decisión judicial. Eventualmente hay una necesidad de justicia. Hay una necesidad de que los culpables de todo el problema que provocó el financiamiento de campañas políticas con recursos del Estado finalmente conozcan con nombre y apellido a las personas, pero como parte de ese debido proceso de que debe garantizar, en este caso, la Corte Suprema de Justicia. Entre los principales implicados figuran el exsecretario Carlos Cardona y la diputada Isis Cuellar, señalados de haber utilizado fondos públicos con fines políticos. Para este analista, el proceso debe sentar un precedente claro. Toda persona que haga un uso indebido de los recursos del Estado debe ser llevada ante la justicia. Estas resoluciones van a conllevar aspectos esenciales que determinarían su elevación a juicio oral y público o no. Es importante porque también se está dando una muestra de que quien utiliza los fondos del Estado de manera incorrecta tiene que ser sometido a la justicia penal. Usuarios consultados por TN5 consideran que estas acciones reflejan la impunidad que impera en el país, señalando que la justicia no se aplica de forma equitativa y que, como suele decirse, termina siendo más severa para los pies descalzos. No, esa es parte de la impunidad, ¿eh? La que promueven los que están en el poder. Ellos son los que abusan y, bueno, el pueblo juzga. En este país siempre ha sido así, que nadie es culpable. Aquí quien es culpable son los pobres, los ricos no son culpables de nada. En la resolución, el juez reclasificó los 67 delitos inicialmente imputados bajo la figura de fraude continuado y dictó medidas cautelares como firmar periódicamente, prohibición de salir del país y la suspensión del cargo para la diputada Isis Cuellar.
En el marco del Plan Operativo Ciudades Seguras 2026, la Dirección Policial de Investigaciones DPI reportó la captura de 8 personas en el Distrito Central, quienes tenían órdenes de captura pendientes por diversos delitos. Las detenciones se realizaron mediante acciones operativas enfocadas en la reducción de hechos delictivos, incluyendo casos relacionados con delitos contra la vida, violencia, aportación ilegal de armas y otros ilícitos como parte de los esfuerzos por fortalecer la seguridad en la capital. La operación Trueno 2, que se desarrolló ayer en San Pedro Sula y otras regiones del país, dejó un contundente golpe al crimen organizado. Las autoridades de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico informaron del decomiso de una gran cantidad de droga, cuyo valor supera los 70 millones de lempiras. Además, varias detenciones y decomiso de armas. Obteniendo como resultados la detención de 4 miembros de la estructura criminal denominada Mara MS-13. Asimismo, el decomiso de 17.903 dosis de piedras de crack, 303 paquetes de supuesta marihuana, cada uno conteniendo 330 envoltorios pequeños, para un total de 99.990 dosis. La droga decomisada estaba lista para ser distribuida durante la Semana Santa, por lo que el golpe a esta estructura delictiva es de alto impacto según la autoridad. Tiene un valor de más de 76 millones de lempiras que se le fue quitado en este momento a esta estructura criminal. Según las investigaciones que nosotros llevamos al momento, era para su distribución en lo que viene la próxima semana, que era una semana de vacaciones, Semana Santa por parte de estructura, y que se sabe que hay un flujo o hay tráfico ilícito de drogas tanto en las playas. Las armas, droga, vehículos y los detenidos fueron remitidos a la capital, donde se llevará a cabo el proceso judicial en su contra. En medio de un profundo sentimiento de tristeza y respeto, familiares, amigos y figuras del ámbito legal y político despidieron a la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Suyapa Barahona Rodríguez. La Basílica de Suyapa fue escenario de una emotiva ceremonia marcada por el recogimiento, las lágrimas y los recuerdos de quienes hoy honran su vida y su legado, reconocida por su carácter firme, su vocación de servicio y su compromiso con la institucionalidad democrática, deja una huella imborrable en el país. Sus allegados destacan la fortaleza con la que enfrentó momentos complejos, incluso en medio de la tensión vivida durante el proceso electoral de 2025. Hoy Honduras despide no solo a una magistrada, sino a una mujer que luchó con valentía hasta el final. Y me consta que sigue la imagen y la fotografía de Miriam Barahona en medio de aquel torbellino democrático que vivimos en los últimos meses del 2025. ¿Cuántas veces no llamé a Miriam Barahona? Recuerdo la antepenúltima o la penúltima vez que la llamé y me dijo: Renato, porque yo quería que ella hiciera un Zoom para reaccionar ante una de las aristas que se presentaron en ese proceso. Estoy entrando aquí en la clínica de mi doctor en Miami, me dice. Renato, estoy con problemas de mi salud. Jamás me imaginé que la salud de Miriam Barahona, con el compromiso de su cargo y por la democracia hondureña, en los últimos 3 meses de ese proceso y posterior al proceso, estuviese tan comprometida. Sabía que tenía una patología, pero siempre me respondía con un compromiso democrático enorme. Por eso creo esta noche decir que esta mujer que ven en pantalla es una heroína de la democracia hondureña, Miriam Barahona. Honduras despide también a Bessie Watson de Reina, ex primera dama, fallecida a los 98 años. Deja el recuerdo de una mujer distinguida, solidaria y comprometida con el servicio y su familia. Doña Bessie Watson de Reina será recordada por muchos hondureños como una mujer de trato afable, presencia distinguida y marcada sensibilidad humana. Su elegancia, amabilidad y cercanía con los demás quedaron como parte de la imagen pública que proyectó durante años, tanto en el ámbito social como en su paso por la vida política. Doña Bessie, una persona sencilla, humilde,
siempre preocupada por los problemas del país y sobre todo por la niñez. Y cuando fue primera dama, fue muy prudente en todas sus actuaciones. Su mayor preocupación fue casualmente ayudar en lo que pudo en relación con la niñez de Honduras. Esposa del extinto expresidente Carlos Roberto Reina, Bessie Watson formó parte de una etapa importante de la historia política del país. Acompañó la gestión presidencial desarrollada entre 1994 y 1998, manteniendo un perfil reservado, pero intensamente vinculado al servicio y la solidaridad. Doña Bessie más prudente, su mamá, doña Lolita, era una metida en el Partido Liberal de lleno, ¿verdad? Y eran gente muy respetada y muy querida en el pueblo hondureño. Elegantísimas, ¿verdad? O sea, muy pocas mujeres como doña Bessie elegantes. Eso es lo que recuerdo yo a mi comadre, ¿verdad? En su desempeño como primera dama de Honduras, su figura fue asociada al acompañamiento de las causas sociales y humanas, dejando el recuerdo de una mujer identificada con los sectores más vulnerables. Tras conocerse su fallecimiento el 24 de marzo de 2026, distintos sectores expresaron pesar y destacaron precisamente esas cualidades de calidez y vocación de apoyo. Fue una dama honorable que acompañó en toda su carrera política al expresidente Carlos Roberto Reina. Anduvo de giras, cuando fue primera dama visitó todo el país llevando ayudas sociales a los municipios. Yo en ese tiempo era alcalde de Puerto Ortega y recibí su visita para un proyecto a las guarderías infantiles de Puerto Ortega y a los centros escolares. Además de su papel en la vida pública, Bessie Watson es recordada como madre y compañera de vida del expresidente hondureño, con quien procreó a Carla Marina, Roberto Antonio ya fallecido, Lolita y Florencia Reina Watson. Mariolanda, Telenoticias. Con una inversión superior a 1.000 millones de lempiras, el gobierno lanzó la primera etapa de proyectos de protección en el Valle de Sula. El objetivo, reducir inundaciones, proteger vidas y resguardar la actividad económica. Autoridades, medios de comunicación. La primera etapa de estos proyectos de prevención de inundaciones contempla 21 puntos de intervención en municipios del Valle de Sula y se proyecta que antes del mes de junio y tras un proceso de licitación, cada una de estas obras ya estén adjudicadas. Es reparación de bordos, es protección de meandros y es dragado de ríos y canales. Luego de esta etapa, que es la primera inversión de 200 millones de lempiras en el Valle de Sula, vamos a proceder a hacer los dragados históricos del canal Maya, del canal Campín, de la quebrada Chasnigua, del río Chamelecón y del río Ulúa. Esto para recuperar la resiliencia que debe tener el Valle de Sula como el corazón productivo de nuestro país. En las 5 etapas se invertirán unos 1.000 millones de lempiras con el fin de asegurar las actividades económicas del Valle de Sula y otras secuelas que generan las inundaciones. En lo que vamos a hacer ahorita en este periodo es cómo ir mitigando esos volúmenes que pueden provocar inundaciones con recurrencias de 2, 3 o 4 años, volúmenes que pueden ya generar que rebose el río Ulúa o el río Chamelecón. Recuerden que el río Ulúa rebosa con 3.000 metros cúbicos y el río Chamelecón con 2.000. Y eso se puede generar con lluvias que pueden dar una recurrencia de 2 años o en 3 años. Reconocen que si estos proyectos contribuyen a mitigar, es con la construcción de represas como la del Tablón que se garantiza una mejor respuesta. Sin embargo, el inicio de su construcción proyectan, de no surgir contratiempos, podría prolongarse hasta el 2027. Para la empresa privada, esta represa es prioridad. Pero es algo que no podemos esperar. Honduras necesita solventar el tema en la zona norte de salvaguardar la vida humana, que eso es lo que traen las catástrofes, y hemos visto que no ha parado de llover, los inviernos son constantes y vivimos bajo constante amenaza de inundaciones. Así que alabamos que el presidente ya está licitando lo que es la reparación de los bordos, pero eso no va a venir a salvar vidas al momento de una llena como la que vivimos en Etayota, como la que vimos en el Mich. Entre tanto, mientras esta obra se ejecuta, con la primera fase de los proyectos que se lanzó este jueves, se estima contribuir en un alto porcentaje a la protección del Valle de Sula.
El embajador de la Unión Europea en Honduras, Gonzalo Fournier, y el secretario de Energía, Eduardo Oviedo, sostuvieron una reunión este jueves para abordar la situación del sistema eléctrico del país. Durante el encuentro, el diplomático Gonzalo Fournier anunció una oferta integral de apoyo al sector que incluye asistencia técnica, financiamiento y promoción de inversión con empresas europeas. Según el secretario de Energía, este respaldo busca fortalecer el sistema energético, mejorar su eficiencia y acompañar la transición hacia un nuevo modelo en el país. El gobierno propone abrir el mercado eléctrico a inversión privada. La Unión Europea respalda la iniciativa con asistencia técnica y un financiamiento de $200 millones. El debate se centra en el futuro de la ANE y el marco legal del sector. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Afiliarte al RAP es beneficio para todos. El gobierno dará un giro en la política energética del país, confirmó el secretario de Energía al indicar que avanzarán hacia una liberalización del mercado eléctrico, dejando atrás el modelo de control estatal impulsado por la administración Castro a uno de mayor participación privada. El gobierno actual del presidente Nasri Asfura es de la idea de que abrir el mercado abre las posibilidades de inversión nacional y extranjera en el sector eléctrico, en vista de que las presiones de inversión que tiene la Empresa Nacional de Energía Eléctrica para los próximos 10 años andan en el orden de $6.500 millones que el gobierno no tiene capacidad de financiar. El primer respaldo a este cambio llega desde la Unión Europea, que ofreció asistencia técnica para avanzar en la apertura del mercado y anunció un financiamiento de $200 millones para 7 líneas de transmisión. En primer lugar, asistencia técnica para apoyar la definición de un modelo de liberalización del mercado eléctrico en Honduras. En eso los europeos tenemos mucha experiencia. El segundo componente es un componente financiero, con la propuesta de un segundo préstamo del Banco Europeo de Inversiones de 200 millones de euros, que son 6.000 millones de lempiras. Para representantes del sector privado es una oportunidad para rescatar la estatal eléctrica, que enfrenta una severa crisis financiera que le impide invertir. Y qué bueno que está orientada a dos temas críticos: mejorar las líneas de transmisión y la liberalización del mercado. Necesitamos liberalizar el mercado para que entre más inversión privada, porque el ENE básicamente está en una quiebra financiera y ya no puede seguir invirtiendo. Sin embargo, algunos sectores advierten que el cambio podría derivar en una mayor privatización y un impacto en la tarifa. Este giro también implica reformar o derogar la Ley Especial de Energía aprobada en 2022 y volver por completo a la Ley General de la Industria Eléctrica del 2014, que plantea dividir la ANE en 3 empresas, una transformación que quedó pendiente pero que hoy vuelve a la mesa. Bueno, Banco Europeo aprueba préstamo equivalente a 1.600 millones de lempiras para financiar MIPYMES. Economía Hoy es presentada por Banrural. ¿Tu negocio quiere crecer? Con Crece Pyme Banrural, impulsa tu éxito. El Banco Europeo de Inversiones aprobó un financiamiento por 53 millones de euros, monto equivalente a 1.600 millones de lempiras al gobierno de Honduras para fortalecer el acceso al crédito de las micro, pequeñas y medianas empresas en un programa que podría generar hasta 72,000 empleos en el país. La Junta Directiva del Banco Europeo de Inversiones ha aprobado un préstamo de 53 millones de euros, que son 1.600 millones de lempiras, para acceso a finanzas sostenibles de las MIPYMES para generar economía verde. Estimamos que eso va a suponer para los hondureños unos 72,000 empleos. Va a venir a fortalecer la economía de Honduras, a generar empleo también. Entonces estoy seguro que con inversiones y con esa confianza que han depositado en Honduras, eso nos garantiza que estamos construyendo
un mejor futuro para Honduras. Este respaldo marca el regreso del Banco Europeo tras más de 11 años sin operar en Honduras. Es una señal de confianza internacional y con condiciones favorables que incluyen un componente concesional. Esto nos lo envía el presidente del Banco Central de Honduras, Roberto Lagos. La perspectiva de Honduras se revisa a la baja, pasando de negativa a estable debido a la disminución de la incertidumbre política. Se confirma las calificaciones que ustedes ven ahí. Vamos a ver si hay un poquito de texto en este mensaje que nos envía Roberto Lagos, presidente del Banco Central. La menor incertidumbre política en Honduras tras el cambio de administración en enero de 2026 se tradujo en cambios políticos significativos, incluyendo un mayor compromiso con la consolidación fiscal y una relación más estrecha con el sector privado. Hemos revisado nuestra perspectiva sobre Honduras pasando de negativa a estable. Al mismo tiempo hemos reafirmado la calificación crediticia soberana de Honduras en BB-B. La perspectiva estable incorpora nuestra convicción de que la incertidumbre política ha disminuido en Honduras tras las reñidas elecciones. Asimismo, considera la mejora en la relación entre el gobierno y el sector privado, lo que puede reducir el riesgo de que surjan responsabilidades contingentes derivadas de demandas judiciales contra el gobierno. Vamos al titular. Vamos al titular de esta nota. La perspectiva de Honduras se revisa a la baja, pasando de negativa a estable debido a la disminución de la incertidumbre política. Se confirman las calificaciones que ustedes ven en pantalla. La Secretaría de Trabajo anunció la creación de la Unidad de Empleo Parcial. Esta registrará todos los contratos de las personas amparadas en el decreto de la Ley de Empleo a tiempo parcial. Estará conformada por un director, oficiales jurídicos e inspectores de trabajo que realizarán labores de campo y fiscalizarán a las empresas del sector privado para evitar abusos contra los trabajadores bajo esta modalidad. O sea, toda empresa o todo patrono deberá registrar su contrato. Lo que nosotros estamos trabajando, además de la creación de la unidad, es pues en una plataforma digital donde no atrasar tanto al patrono, porque quizás es un poco difícil venir a entregar la papelería aquí a Tegucigalpa o a cualquier regional si logramos un sistema digitalizado como ya lo tenemos en otros temas, como en la generación de un reglamento interno de trabajo, lo tenemos totalmente digital. Entonces vamos a procurar crear una plataforma que no es fácil, no es barato, pero bueno, tenemos que sacar la tarea adelante. La Secretaría de Trabajo prevé que la Unidad de Empleo Parcial entre en funcionamiento después de Semana Santa, una vez que se emite el acuerdo ministerial correspondiente y el Congreso Nacional apruebe el presupuesto para su operatividad. Más de 50 productores participarán en la Ferisac Marisco 2026 que se realizará este viernes en Tegucigalpa con el objetivo de promover el consumo de productos del mar y apoyar al sector acuícola nacional. Durante la jornada los capitalinos podrán encontrar una amplia variedad de mariscos y platillos tradicionales a precios accesibles en un horario de las 8 de la mañana a 4 de la tarde. La feria también incluirá frutas, verduras y presentaciones artísticas como una opción para dinamizar la economía local previo a la Semana Santa. El titular de la noticia que pasamos. Hemos mejorado, por favor, en la calificación. La perspectiva de Honduras se revisa a la baja, pasando de negativa a estable. Quizá el titular se quedó corto de este medio. Vamos a la entrada. Vamos a ver, la menor incertidumbre política en Honduras tras el cambio de administración de enero de 2026 se tradujo en cambios políticos significativos, incluyendo un mayor compromiso con la consolidación fiscal y una relación más estrecha con el sector privado. Hemos revisado nuestra perspectiva sobre Honduras, pasando de negativa a estable. Al mismo tiempo, hemos reafirmado la calificación crediticia soberana de Honduras. BB- a B, AB+. Yo creo que ahí está. Ahí está, sí, el titular es realmente... Se quedó cortito, se quedó corto, sí, pero hemos mejorado. Hemos mejorado
hemos mejorado la perspectiva sobre nuestro país, pasando de negativa a estable. Sí, bueno, ya vamos a tener más elementos sobre esto porque es un tema que resulta abstracto para los hondureños, así como bien difícil de digerir, pero hemos mejorado. Y es obvio, hemos mejorado porque no hay tanta incertidumbre política como la que teníamos en noviembre, diciembre. Ahora, va a depender de este gobierno darle certidumbre política a Honduras. Va a depender de este gobierno y de todo el engranaje administrativo, Congreso, Poder Judicial, Ejecutivo, darle certidumbre a Honduras para crear una imagen de que vale la pena invertir en Honduras. Ese es el tema. Pero si los intereses políticos predominan sobre los intereses de la nación, si no hay Estado de Derecho, todo esto cambia, y cambia para menos, cambia para negativo. Bueno, continuamos con nuestra agenda informativa. ¿Lo reconoces, Cristina? Nuestro querido amigo Jorge Zelaya. Jorge Zelaya, el periodista Jorge Zelaya, el fundador de TN5 Matutino, donde tú lo miras ahí. El Club Rotario Olanchito hoy oficialmente lo ha nombrado el mariscal para la 36 edición del Gran Carnaval del Jamo, Jorgito Zelaya, quien cuenta con una destacada trayectoria en los medios de comunicación como periodista. Buen periodista, luego se metió a la política, pero antes, cuando desde Olanchito buscó la urbanidad, se vino como futbolista. Vos sabés que entrenó con el Real España. Jorgito Zelaya, mire. Entrenó con el Real España de San Pedro Sula, es futbolista, le gusta el fútbol. Y luego se convirtió en un destacado periodista y en un influyente político. Pues hombre, les contamos hoy que el Club Rotario de Olanchito anunció oficialmente el nombre de Jorgito Zelaya como el mariscal para la 36 edición del Gran Carnaval del Jamo. Felicidades, Jorgito. Así te premia tu pueblo, así te premia tu departamento, porque eres un hombre con muchos valores. Eres un buen amigo, un buen padre, un buen esposo y un buen hondureño. Bueno, la alcaldía de Tegucigalpa junto a la Federación Internacional del Automóvil lanzó el proyecto Caminando Seguro a propósito de la Semana Santa. La iniciativa busca reducir muertes y lesiones de peatones mediante mejoras en infraestructura, control de velocidad y educación vial. La Alcaldía Municipal del Distrito Central, junto a la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo FIA, lanzaron el proyecto Caminando Seguro por las calles de Tegucigalpa, con el objetivo de fortalecer las capacidades para evolucionar en la seguridad vial y la movilidad segura sostenible. Este proyecto va orientado a la atención primaria y la atención principal, que es la población vulnerable de la ciudad capital, centrada justamente en el ciudadano, en el peatón, que lamentablemente es lesionado y pierde su vida producto de la siniestralidad vial en la ciudad capital. A través de mejoras en la infraestructura, gestión de velocidades seguras y la educación y señalización vial, el proyecto buscará reducir las muertes y lesiones de peatones. Hay demasiada gente que está siendo lesionada y desgraciadamente mueren por causa de un accidente vial aquí en la capital. Y la mayoría de las muertes por accidentes viales es por atropellamiento. Entonces aquí estamos viviendo una epidemia de siniestralidad vial. La iniciativa también espera posicionar a Tegucigalpa como ciudad pionera en la implementación del enfoque de un sistema seguro y con intervenciones replicables y sostenibles. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Intentar asesorar desde el punto de vista de infraestructura y colaborar con otros aspectos como el factor humano o el factor vehículo para que esos siniestros no sean mortales o graves.
El proyecto Caminando Seguro por las calles de Tegucigalpa tendrá una duración de 9 meses y contará con un presupuesto que supera los 149.000 euros con fondos de la Federación Internacional de Automovilismo, además de aportes en especie de la comuna capitalina consistentes en el tiempo dedicado por el coordinador del proyecto, la Policía Municipal y demás personal. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César Quintanilla. El estado del tiempo es presentado por Sudagrip. Al primer síntoma de la gripe, toma Sudagrip. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Mire la noticia impactante con la que vamos a iniciar, y es que estudios recientes están revelando que el microplástico está apareciendo en zonas remotas de montaña, entonces se ha convertido en un problema global. Lo que miramos allá sobre el océano y que creíamos que era un problema de los océanos, pues resulta que el microplástico está inundando todo el planeta. Está apareciendo en la leche materna de la madre, está apareciendo en las venas como la vena aorta, así que lo estamos respirando, nos está cayendo en la lluvia, está por todos lados. Increíble, es una vergüenza como nosotros nos comportamos con este material y estamos contaminando nuestro planeta, que precisamente para esta jornada de viernes nos presenta pues sobre el territorio hondureño una condición bastante inestable, porque tenemos canales de baja presión que están circulando cerca del territorio hondureño. Entonces pues estará arrastrando humedad a través de vientos que se mantienen acelerados del noreste, y es así como durante las próximas horas continuarán las lluvias generadas sobre la costa norte del país, y de forma gradual en esta jornada de viernes irán ingresando en buena parte del territorio hondureño, así como lo vemos en esta imagen, recorriendo en estos tonos azules, incrementando hacia horas de la tarde en zonas del centro, occidente, oriente y la costa norte. Y durante el día importantes grupos de nubes estarán circulando en la mayor parte, al menos en el 95% del territorio hondureño. Este mapa de radar de lluvia proyecta también la precipitación, el comportamiento para esta jornada de viernes, que repito será completamente inestable, con acumulados importantes en la costa norte, pero también alcanzando otras áreas de la región oriental, centro y occidente. Y aquí vemos en estos colores magenta cómo se incrementan en estos puntos y pueden andar por encima de los 95 milímetros en estos sectores, que alcanzan en la costa norte pues temperaturas de 26 grados, muy agradables. Aquí en el centro nos quedamos con máximas de 29, pueden andar entre 22 y 30 en el occidente, hasta 38 en la zona sur, que no sufre cambios, se mantiene cálido, y 29 las máximas en la región oriental, con índice ultravioleta que va desde 7 hasta 13 en zonas del centro y sur. Tomen en cuenta este pronóstico y cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Mira, me he quedado impactado con este titular. Tú sabes que yo acostumbro que cuando vamos a una pausa, me salgo del set a monitorear todos los medios de comunicación. Tu Nota, Proceso Digital, Hondú Diario, todos los medios digitales, El Heraldo, La Prensa, La Tribuna, todos. Y me he encontrado con este titular de Tu Nota en este momento. Narral advierte: Honduras va camino a una dictadura. Cuando yo miro el titular y Narrala, digo yo, ¿cómo sustenta? Por favor, ábrame esa noticia de tunota.com. Leamos los primeros 3 párrafos, por favor, Cristina. ¿No los lees? Aquí sí. Ah, bueno. Aquí en la pantalla. Okay. En entrevista exclusiva a Tu Nota, ahora el ex candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, lanzó una contundente advertencia al asegurar que Honduras va camino de una dictadura debido al control absoluto que, según él, un solo grupo político ha logrado sobre los poderes del Estado. Vamos a ver, sigamos. ¿Qué más sigue diciendo tunota.com? Nasralla afirmó que la reciente recomposición institucional dejó bajo dominio de una misma fuerza al Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y el Ministerio Público, escenario que, según su análisis, replica en oscuras etapas oscuras de la política hondureña. Continúa. Dice: control absoluto de los poderes del Estado. Durante la conversación, Nasralla aseguró que el país vive un proceso acelerado de concentración de poder. Continuemos. Se está llevando a cabo el control absoluto de los poderes del Estado,
El Partido Nacional tenía el Ejecutivo y el Legislativo. Y ahora también controla el Poder Judicial y el Ministerio Público. Así que vamos camino de una dictadura, a menos que la gente lo quiera evitar. El líder político recordó los años entre 2014 y 2022, cuando según él se cometieron abusos de autoridad, desfalcos y violaciones a la ley bajo la misma estructura de poder. Mira lo que ha dicho Narrala. Vamos al titular que tiene tunota.com. Honduras va camino a una dictadura. Bueno, es la opinión del ex candidato presidencial del Partido Liberal. Usted simplemente analice en el marco de la libertad de prensa y expresión las declaraciones. Esas expresiones de Narrala que las tienen exclusiva tunota.com a esta hora. Continuemos. El gobierno declaró este jueves estado de emergencia en el régimen de enfermedad y maternidad del Instituto Hondureño de Seguridad Social ISS, con el objetivo de garantizar la atención a miles de pacientes asegurados en todo Honduras. La medida, contenida en el decreto ejecutivo PCM 007-2026, tendrá vigencia por un año y busca hacer frente a la crisis estructural y operativa que afecta a los servicios de salud. Entre las acciones prioritarias contempladas en la declaratoria destacan la reducción de la mora quirúrgica, el abastecimiento oportuno de medicamentos e insumos, el fortalecimiento del equipamiento hospitalario, así como la contratación de personal especializado. Con esta disposición, el gobierno asegura que pretende mejorar de forma inmediata la atención médica y devolver calidad y dignidad a los derechohabientes del ISS. El reconocido médico Edwin Cruz asumió nuevamente la dirección del Hospital San Felipe con la meta de mejorar la calidad de atención a los pacientes y garantizar un mejor abastecimiento de medicamentos. Venimos a trabajar para una gestión hospitalaria mejor en el Hospital San Felipe. Tenemos instrucciones del señor presidente Narri Tito Afura y apoyar a los dos viceministros, al doctor Castillo y al doctor Midense, de disminuir esta mora quirúrgica. Ya nos sentamos con los jefes de departamentos de las áreas quirúrgicas y después de Semana Santa venimos con todo para reducir la mora, para una mejor calidad de atención en las consultas externas, para brindarle al paciente una calidad de atención que se ha caracterizado en el Hospital San Felipe, tener buena respuesta en el laboratorio y tener una buena respuesta pues en el área de medicamentos. Cruz informó además que después de Semana Santa instalarán pantallas en el hospital para que los familiares de pacientes que ingresen a parto o cirugía puedan dar seguimiento al proceso y conocer en qué áreas se encuentran. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel